hay que ver por qué hacemos lo que hacemos, y no hacerlo porque lo hacen todos, o no hacerlo porque se hizo siempre. Entonces esto tiene un porqué, un fundamento, estoy convencido, y parto de esa premisa, ¿no? Del convencimiento y del repetir, el regularizar y el de ayudar al jugador a entender el juego. No quiero perder el tiempo, no quiero pararme en la línea y mirar a ver qué pasa, más allá de que a veces es positivo no hablar, a veces es positivo dejarlos que se equivoquen, como hablamos recién, pero que se equivoquen en una tarea que le está generando dificultades, que le está dando adquisiciones, que lo está obligando a que todo lo que dice Seba, a esas 8 situaciones, 7 situaciones, o lo que creemos que tiene que aparecer, que aparezca pero por sí solas, y que tomen decisiones, y las decisiones que el juego le pida, y no las que nosotros querramos. No querramos controlar lo incontrolable. Es decir, que el juego aparezca y que el juego dé soluciones y que el jugador tenga referencias para dar soluciones en función de ciertos patrones que nosotros creemos que tienen que estar para que haya una apertura tal que entrene en la complejidad, que entrenen lo que el juego le va a pensar. ¿Se recuerdan? Habíamos charlado de los principios y al comienzo de la charla y de los 9 principios. Voy a hacer foco en el principal, o en el que yo creo que es el núcleo principal que nos ayuda después a que todas las tareas, a que el juego y a que la evaluación de las tareas y del juego esté vinculada sobre todo a esto, ¿no? A cómo nos relacionamos en ataque y en defensa, cuáles son las referencias que utilizamos para relacionarnos. Ayer discutí un poquito con un entrenador acá, bien, de que es importante dar referencias de posición, ya sea en defensa o en ataque, porque si no, el jugador no entiende cuál es su posición en el campo. Entonces, bueno, pasa un poco por ahí. Creo que en el gráfico es mejor que yo lo hable, ¿no? No sé si ustedes ven bien la pantalla, porque yo veo un montón de cosas acá. Veo a la gente, veo arriba. Estamos viendo, Lucas. Estamos viendo. Vale, perfecto. Vale. Entonces, en la estructura de ataque, lo que es siempre tener en cuenta el centro o el juego interior, la amplitud y las profundidades a la hora de los ejercicios micro, tener en cuenta esas situaciones, un jugador por espacio, los carriles, las 3 alturas, es decir, que le demos oxígeno al juego y al equipo en este caso. Cada uno vive en su espacio o en su carril. Después, una vez que está disciplinado, ya me puedo mover de mi espacio, pero como ahí vemos, si me muevo a otro espacio, le está pidiendo al que está en la profundidad dar otra línea. Entonces, constantemente en los ejercicios estar atento a esas situaciones, ¿no? Dar diferentes líneas de pase. Por eso es importante reconocer cuál es mi posición y qué me está pidiendo el juego. Cuando me muevo de mi posición a otra posición, ya le está pidiendo a mi compañero reconocer ese movimiento y visualizar a dónde me posiciono. Y por último, la estructura macro, o sea, la estructura jerárquica, podríamos decir, del juego, que los 11, y en función de eso, la otra referencia, que es el rival, balón, rival, compañero, espacio. Y entonces, en función de eso, ¿qué me está pidiendo el juego? ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde están las superioridades? Pero siempre manteniendo mi posición, ¿no? Entonces, un poco como ejemplo, lo cual lo utilizo a este video como ejemplo, el oxígeno o
las profundidades las dan los posicionamientos, no la da el espacio. Es decir, la profundidad no está relacionada con la pelota a la espalda de la última línea, está relacionada con dónde está el espacio y a dónde puedo recibir yo para generar profundidad. Eso me lo da el posicionamiento y las distancias entre sí, la distancia que nosotros como equipo mantenemos entre sí para poder tener una buena distancia de relación a la hora de tener el balón y una buena distancia de relación a la hora de perderla. Que el orden nos dé equilibrio tanto a la hora de atacar como a la hora de recuperar. Tener continuidades y que estemos defendiendo atacando. Y una forma de defender atacando es que cada uno sepa a qué distancia está para poder recibir con ventaja, para poder darle ventaja a un compañero o ser equilibrio o compensación cuando el juego me lo está pidiendo. Es decir, tiene que ver un poco con eso. Entonces, cuando vamos a las situaciones más micro, cómo me perfilo y cómo me preparo para sacar ventaja, si soy el jugador que va a intervenir y enseguida, como habíamos visto en los principios, jugar hacia adelante, controlar hacia adelante, ser agresivo, mirar largo, ver la profundidad. Y como esto es un juego colectivo y de conexiones, de estar todos conectados con todo, bueno, a los delanteros en este caso le está pidiendo correr, ¿no? Porque ya está creado el espacio. Estos son un mero ejemplo, ¿no? de lo que les quiero comentar, y acá se va a ver un poco más lo que veíamos en la situación micro. Es decir, ¿qué me pide a mí como lateral en cuanto a la amplitud y a mi altura para poder darle espacio, en este caso, al interno derecho? ¿Qué le pide al interno en función de su espacio de relación con el rival para poder recibir con ventaja? ¿Y qué le pide a los extremos y al centro delantero como línea de pase y como intervención, ya sea directa o indirecta? Quizás no sea directa en ese momento, pero sí sea en la próxima acción. Volviendo atrás, una cosa que quiero comentarles es la posición del lateral. Muchas veces el lateral se monta o está a la misma altura que el medio de banda opuesto, o el extremo en este caso, y no preparado para recibir, lo cual eso le da la ventaja al extremo o al medio de banda de estar tranquilo, para decirlo de alguna forma, de que si recibe este jugador va a poder llegar a la presión. Pero también está en posición o en equilibrio para poder cerrar el pase interior. Este es un pase milimétrico y bien dado, pero si el lateral se posiciona y se perfila a una distancia de relación más, o yo entiendo, de más equilibrio para poder darle espacio a los volantes, ya el rival tiene que tomar una decisión. O se acerca más al lateral para poder llegar a la presión, o se cierra y lo deja recibir al lateral para que tenga más tiempo para decidir y para jugar. Entonces, bueno, en este caso entra el pase filtrado y siempre decimos, o en realidad de lo que estamos hablando en este caso, es que hacia adelante siempre que se pueda. En cuanto a la estructura defensiva, y esto es lo que quiero aclarar, siempre que estamos entrenando lo ofensivo, estamos entrenando nuestro equipo en el aspecto defensivo. Entonces, en la micro, que son 5-2, ¿cómo vamos a crear equilibrios o igualdades cuando tenemos inferioridades? Entonces, un jugador por espacio, orientar la presión, cerrar adentro, o sea, cortar la línea de pase interior. ¿Para qué? Para que, a pesar de que haya un 5-2, podamos generar un 2-2. En el juego nos pasa mucho, de orientar en función de generar igualdades, de estar en posiciones o semiposiciones para poder llegar a una u otra, compensar cuando en este caso el balón fue afuera y ya crear el equilibrio en banda en 2-2. Es decir, que los otros tres jugadores no puedan recibir. La idea es jugar siempre en rombo para que haya compensaciones y que podemos cerrar la línea de pase interiores
vamos a algunos ejemplos. En este caso, en el 5-2, las 3 alturas, como habíamos visto en lo que es ataque, pero en este caso es el extremo presionando al central para que no juegue con el lateral y ayudando al lateral suyo, digamos, para no tener que saltar allá afuera. El jugador interior cerrando la línea de pase interior y estando en posición de equilibrio. Fíjense, en este caso, cómo Foden, antes de saltar, mira para que el compañero ya lo compense y generar el equilibrio, ¿no? En este caso, salta el central. Acá se va a ver en el próximo video un poquito más claro. De la situación micro 5-2 a 5-4, y ya el mismo concepto. Manejar las distancias del rombo y de nuestro posicionamiento para estar compacto, quién compensa, quién salta, quién cierra adentro, y por dónde salto y por dónde cierro. Y ahí se ve claro, ¿no? El jugador en semiposición y el jugador que salta, y ya en este caso en su sector, su responsabilidad para jugar el duelo, porque es zona, pero es mi responsabilidad en mi sector. De aquí vamos a una estructura un poquito más grande y ya tenemos 2 rombos. Entonces ya otra vez salto en mi sector, compensa el jugador del otro lado y lo volvemos a ver en video. Orientando el jugador que salta en el rombo, cortar adentro. Y bueno, en este caso, cuando la pelota vuela, obviamente hay que correr y hay que ganar segundo balón. Compensación de espacios o volver a reestructurar el sistema, ¿no? O en este caso, la estructura. Y de micro a macro o a espacios reales, o 4-3-3, o se reconvierte a 4-4-2 en esta idea, ¿no? O en esta forma, cuando el jugador libre es el central, quien le salta al interior porque es su pasillo. Entonces, orientando y se reconvierte de 4-3-3 a 4-4-2, con el interior saltando, el extremo cerrando el pase interior y estando en distancia o en una distancia óptima para poder llegar con el lateral. Entonces, orienta, ¿sí? Ya se reconvierte a 4-4-2, el extremo ya se pasa a ser un medio de banda, equipo compacto, cerrado por dentro, ya orienta para que no vuelva, el extremo en distancia, y en distancia los 4, en 34 metros en este caso, para cerrar los pasillos interiores, y en posición para poder saltar, ya sea con el lateral, y generar la igualdad en este caso 3-3 o equilibrio en banda. Y estamos hablando en este caso, la estructura defensiva. Esto es lo que la iniciativa o lo que estamos proponiendo. Acá el extremo, bueno, antes de decirles eso, decide saltar o seguir saltando, bueno, el interior pasa a ser medio banda, ¿no? o extremo. Y se reconvierte a jugador exterior para poder dar balance, y recordamos como principio un jugador en cada posición para poder mantener los equilibrios. Pelota vuela, corro, recupero, y bueno, ahí un poco era ese video que quería. No me quiero extender más porque sé que no quiero robarle tiempo a Seba Morales de su intervención. Entender un poquito la estructura, ¿no? Y de cómo esta estructura está todo el tiempo en dinámicas, constantemente, ya sea en dinámicas micro o macro, en ataque y en defensa, manteniendo amplitudes, juego interior, profundidades, apoyos, y en lo defensivo, estos conceptos, ¿no? De generar igualdades, de cerrar el pase interior, de estar en equilibrio, compensaciones, quién compensa, mantener siempre el rombo como estructura micro de presión,
Y después, bueno, cada uno le Cuidado, da... ¿viste? A veces las cosas obvias son las más importantes. ¿Por qué fútbol lógico para vos? Es una buena pregunta. Eh, bueno, agradecerle a Seba, porque la verdad que escucharlo es como que, como en las orquestas, ¿no? Cuando escuchás un buen violín o y escuchás buena música, perdón, que te reconfortas. No, cuando me pediste que tenga un título y un subtítulo, pero, pensé mucho en cuál podía ser ese título y que el título no esté tan bien vinculado a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que no, que no simplifique lo complejo, pero que al final a veces lo tenemos que hacer, pero lo complejo tiene que estar. Lo que yo veo, después de casi 11 12 años de estar en esto del entrenamiento, del otro lado, del lado de afuera de la cancha, es que muchas veces cuando veo entrenamientos ilógicos. Es decir, veo que los patrones de estructuras, de los juegos de posesión, sin estructuras, posesiones, desposesiones, es decir, muchos jugadores en un espacio pequeño, sin espacio de relación acordes y sin referencias. Cuando veo constreñimientos que no ayudan al jugador o a los mecanismos cerebrales a entender el juego, cuando veo que no hay una lógica de semana y de tiempo para trabajar ciertas cosas y para una variabilidad orientada que permita al jugador entender el juego sin tener que andar explicándoselo, sino que sea por hábito y por reacción a regularidades y repeticiones de principios todo el tiempo, de una situación sincrónica y diacrónica, como vos decís que a mí me gusta decir. Entonces, el fútbol lógico creo que va por ahí, ¿no? Tareas simples. ¿Por qué simple? Porque cuando la ves, decir, o sea, no tiene nada extraño, pero de que tengan estructura, lo cual le hemos dado mucha importancia y lo he hecho hoy básicamente por eso, tanto defensiva como ofensiva, que tengan lógica en lo que es que puedan mirar largo, mirar el juego interior y mirar las amplitudes, y en función de eso, que el rival, mm, que es mi compañero y que está defendiendo, me obliga a mí a tomar decisiones en función de si es amplitud, si es profundidad, si es juego interior o si es apoyo y volver a empezar. Y que todo el tiempo estemos en ese aprendizaje espiralado de la causa y de interpretar qué necesita el equipo, pero que los principios estén todo el tiempo entrando y trabajándose continuamente sin mecanizar. Es decir, que nosotros podamos como equipo ser previsibles entre nosotros, pero imprevisibles para el rival. Que nosotros seamos un equipo inteligente y que podamos generar jugadores autónomos. Cuando digo un equipo inteligente es que a través a través del entrenamiento y de las tareas y de este fútbol lógico, mi compañero sepa que si el central va a recibir con ventaja y tiene espacio para conducir, va a conducir y se va a meter en el espacio, porque tiene la intención y la decisión de atacar. Y que va a tener varias alternativas de juego en función de lo que el rival haga. No siempre la va a tirar cruzada, ni siempre se la va a lateral, ni siempre la va a tirar frontal al win. No. El siempre para mí no existe. Es decir, el fútbol depende. Y no podemos entrenar el fútbol en otra circunstancia que no sea la de incertidumbre. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Mi compañero va a tener una noción de lo que va a ser el central. Va a tener al lateral
como veíamos recién, en una altura de línea de pase que va a hacer el pase hacia su costado, va a tener al interior en posición para poder recibir o no, en caso de cómo marque el rival. Si el rival marca hombre, quizás el pase sea cruzado al plano opuesto o va a tener al extremo picando al espacio. Y si todas esas situaciones están cerradas, ¿qué puede pasar? No ahogar el juego está cerrado, pin, pin, alguien va a estar a apoyo para poder seguir jugando y jugar a la amplitud. Entonces, en función de la amplitud, de las profundidades, los pasillos, los carriles, las tres alturas, el posicionamiento, la estructura, y ahí doy pautas de diseño de tareas, el fútbol lógico sería ayudar al jugador a que pueda reconocerse en el juego qué él está pidiendo y estar en continuidad. Soy apoyo, soy ruptura, soy equilibrio, estoy vigilando, tengo que saltar, tengo que cerrar, tengo que presionar, tengo que equilibrar, en fin, toda esa situación. Entonces un poco tiene que ver con eso el título y el subtítulo. Veíamos en las disertaciones que nos compartiste la estructura de tres centrales en las sesiones de entrenamiento, y a mí mi pregunta es, ¿cuál es la relación de la estructura de tres centrales en el entrenamiento en comparación con después tal vez en los partidos jugar con línea de 4, entendiéndola desde el eje, desde entrenar la comprensión del juego? Y no como vos decías, desde el hecho de jugar desde la posición y no en la posición. Buena pregunta. Todos hacen la misma cuando ven los ejercicios. Así que te agradezco. Yo, sobre todo en el proceso formativo, quiero hacer un poco esa aclaración. Lo que busco es que el jugador interprete el juego desde el entendimiento del juego y no desde lo táctico o no de lo estratégico. Es decir, que el espacio, que las relaciones estén vinculadas a la distancia que mantenemos entre sí en función de lo que nos pide el juego y no vinculadas a lo táctico. ¿Por qué con tres? Porque aparte de diseñar las tareas para que podamos trabajar lo que el juego nos está pidiendo, también lo que queremos es que el jugador esté en constante dificultad, ¿vale? El central, no son tres centrales, son un central y dos laterales. El central siempre va a tener a un central como relación y a un lateral, si juega con línea de 4, ¿sí? Y el lateral va a tener al central como relación. Y los centrales entre sí van a tener su central y un lateral cuando esté trabajando sobre uno de los lados, y va a tener al otro lateral, a un central y a un central cuando esté trabajando del otro lado. Lo que quiero decir es que siempre lo que va a suceder es que va a haber un espacio, una distancia entre sí en función de lo que esté pidiendo el juego. Si uno salta, los otros van a tener que hacer coberturas. Si el central sale a sostener el descenso de un delantero o la ruptura de un volante de rival, los demás tendrán que vincularse con él en función de esa situación. Si hay un corrimiento de línea porque el lateral salió a hacer una transferencia de marca, el central izquierdo, por ejemplo, será el que vaya a la banda, el central derecho será el que haga la cobertura y el lateral será el que quede sobrando del otro lado. En los ejercicios lo que queremos es que entiendan ese espacio que el juego le va a pedir y esas distancias que el juego le va a pedir de maneras óptimas. Si pongo línea de 4, lo que estoy haciendo es simplificando y haciéndolo menos dificultoso, y lo cual creo que la tarea tiene que estar a un límite de dificultad que le permita al jugador pensar, repensar y entender el juego, en este caso desde esta lógica, ¿no? Desde la lógica del entendimiento y no de lo táctico. No. Sí, obviamente que eventualmente entrenamos la línea de 4, pero cuando entrenamos la línea de 4
el lateral y su vínculo con el central, y el central con el otro central, y el central con el otro lateral, es en función de lo que estamos entrenando continuamente. Es decir, las relaciones defensivas y de continuidad y de cobertura y ya sea de cierres o de distancia en función de los acechos a los espacios interiores, en función de lo que el juego pide. En relación a esto que vos comentabas, Lucas, como que vos los mencionás en el video y hacés la comparativa con la psicología de Gelsat, ¿cuál crees vos que son los beneficios de en un inicio de semana, en un microciclo, empezar con eso? Empezar con la línea de 3. Sí. La línea de 3 la entreno siempre. No hago fútbol con línea de 4. Lo he hecho 2 años y medio y los equipos han funcionado perfectamente. Entonces lo seguiré haciendo. Lo que yo hago, lo que yo entiendo de esto es, o entendí de esto, es que empiezo con un todo sintético o un todo que le faltan partes. Cuando voy al todo a la parte, cuando voy al todo en la parte o la parte, lo que hago es entrenar la estructura micro, y cuando termino la semana lo que hago es darle cierre de una forma jerarquizada, con finalizaciones y arcos grandes a las llegadas que ya habíamos entrenado anteriormente. Entonces, también los mecanismos de la semana, o el morfociclo, o el microciclo, o las unidades de entrenamiento tienen relación entre sí, para poder ayudar a que el jugador esté constantemente entrenando en dinámicas que le permitan comprender y entender el juego, sin a veces explicándolo, porque también entiendo que la pizarra, el antes, el durante y el después son muy importantes. Pero la toma de decisión, como hablaba Seba, o la toma más rápida de decisión será en función de que nosotros lo ayudemos al jugador y a través del entrenamiento en tareas que lo ayuden a entenderlo. Es decir, si estamos entrenando juego de posición que no tienen estructura, que no tienen relación con el entrenamiento del día posterior, que no tienen relación con el entrenamiento de hace 2 semanas, que el jugador no lo comprende, seguramente la toma de decisión será en función de lo que a él le parezca, y que no está mal. Seguramente, no sé, se entrenará la creatividad, no lo sé. Yo creo que la creatividad se da mucho más cuando hay orden, contrario a lo que muchos creen, o lo que muchos dicen, que hay que estar desordenado para que aparezca la creatividad. Lo dije en la charla, creo que Messi funciona mucho mejor cuando aparece a través de un orden y no cuando hay un equipo desordenado, porque su espacio de cuando aparece o cuando juega en un equipo ordenado, le generan superioridades, le generan espacio de ventajas, y cuando se la dan a él siempre para que él tome las decisiones, generalmente tiene 4 o 5 arriba. Pero bien, es difícil de explicar. Esta idea tiene más que ver con vivirla y hacerla que con teorizarla. Lo digo como por haberlo vivido. El porqué Gracias, Lucas. de no hacer fútbol. Porque creo que en dinámicas macro, como máximo 9-9, 9-9 más comodino, 9-8 en superioridades, el jugador está entendiendo el juego, está entrenando y está adquiriendo conceptualmente, y no necesita del 11-11 para que eso suceda. Estoy hablando de formativa, ¿no? Eventualmente lo que me da a mí el 11-11 es la competencia, como entrenamiento final, como fin de la semana. Yo considero la competencia como un entrenamiento más. Es decir, quiero ganar porque soy el más competitivo, o el que más, o el que no es el más, pero muy competitivo, pero sí quiero que la competencia sea el 11-11.
Entonces, hacer fútbol sin ningún constreñimiento, hacer fútbol porque el entrenador está tranquilo, no tiene nada no tiene que hacer o tiene poco que hacer, me parece una pérdida de tiempo, ¿no? Una situación que no le suma. Una rápida que creo que la respondiste antes, de poner los arcos al final de la semana. Ujú. Eso va como de un todo, como dijiste, que le faltarían partes al principio de la semana, Ujú. vas más a la parte y terminás Ujú. con algo más jerarquizado, incluyendo los arcos. Lo entendí así. Sí, lo que pasa cuando pones los arcos es que el jugador, cuando todavía no entiende el juego, ve el arco como un imán. Y el llegar al arco de cualquier manera. Y no se puede llegar al arco de cualquier manera. Se tiene que llegar en buenas condiciones. Eh, ya sea a través de amplitudes, porque el equipo está bien compacto y no me deja llegar, entonces debo entrar por el espacio que se abre en función de los desequilibrios que yo genero, por posicionamiento y por movimiento de balón, por una situación directa, pero porque el rival está desordenado, o por una situación casi directa, que por juego interior, 2 pases y poder llegar. Pero cuando vos le pones el arco, el jugador se nubla, si no entiende el juego. Cree que hay que llegar de cualquier manera, deja de generar desequilibrios, deja de usar las amplitudes cuando el rival te las facilita. Entonces, lo que buscamos es que el arco aparezca cuando el jugador entendió cómo queremos llegar. Cuando entendió que el arco es el fin, pero que hay un medio en el cual debe ser entendido o comprendido. Obviamente que esto es mucho más amplio de lo que yo lo explico y lo que lo muestro, porque hay una variabilidad de ejercicios, de tareas y de situaciones que entrenan todas las circunstancias. Es decir, entrenan las superioridades, las inferioridades, las igualdades, las transiciones, el defender bajo, el defender en zona media, en presionar alto, en salir con una presión alta, el atacar a un equipo en bloque medio, el atacar a un equipo metido atrás. Pero cuando estamos entrenando eso, estamos entrenando a los dos equipos en esas situaciones. Entonces, lo que queremos es que el jugador, como dijimos en su momento, sea un jugador autónomo porque entiende el juego y el equipo inteligente porque lee las circunstancias que el partido le está pidiendo. Entonces, lo que buscamos en esta progresión es que, como en algún momento creo que Iván habló de los gestalt, es que el todo se vea, pero que le falten partes, como dijo Seba, es decir, esas partes son a propósito, faltantes, pero que el ejercicio tiene llegadas, tiene vigilancias, tiene estructura, tiene juego, tiene línea de pase, tiene controles, tiene apretadas, tiene salto, tiene cobertura, tiene relevos, tiene todo, pero cuando le pones el arco, tiene el todo con finalización, ¿sí? O tiene el todo casi total. El total te lo da 11-11. Eso lo estamos de acuerdo, absolutamente. Pero ¿para qué hacer fútbol del miércoles si vas a hacer fútbol el sábado en la competencia? Es decir, no le veo, no le veo ninguna situación adquisitiva positiva a hacer fútbol sin ningún constreñimiento. No se la veo. Y tampoco la veo en cuanto a diseño de la semana, como 11-11. Sí, un 9-8, sí, un 9-9 más comodín, pero ¿con qué? Con los pasillos, con el posicionamiento, con las 3 alturas, con la llegada de buena manera, con los cambios de chip, con las transiciones rápidas, con el sacarla de la zona de más densidad y llevarla a la zona de menos densidad para generar superioridades. Básicamente eso.
Y después muchas veces estamos condicionados por nuestras creencias, o estamos condicionados por lo que hicimos siempre. Y yo no hago lo que hicimos siempre. Yo, como jugador, hacíamos fútbol toda la semana. Pero yo entiendo que eso no me da nada y no lo hago porque lo hicimos siempre. No hago como dice el refrán, o como dice esa frase muy famosa, la carne la corto en las puntas y no sé por qué. Le pregunto a mi mamá, me dice porque la abuela la cortaba en las puntas. Y cuando le preguntamos a la abuela, dice porque no entraba en la olla. Es decir, hay que ver por qué hacemos lo que hacemos y no hacerlo porque lo hacen todos, o no hacerlo porque se hizo siempre. Entonces esto tiene un porqué, un fundamento, estoy convencido y parto de esa premisa, ¿no? Del convencimiento y del repetir, el regularizar y el de ayudar al jugador a entender el juego. No quiero perder el tiempo. Hay que ver por qué hacemos lo que hacemos y no hacerlo porque lo hacen todos, o no hacerlo porque se hizo siempre. Entonces esto tiene un porqué, un fundamento, estoy convencido y parto de esa premisa, ¿no? Del convencimiento y del repetir, el regularizar y el de ayudar al jugador a entender el juego. No quiero perder el tiempo, no quiero pararme en la línea y mirar a ver qué pasa, más allá de que a veces es positivo no hablar, a veces es positivo dejarlos que se equivoquen, como hablamos recién, pero que se equivoquen en una tarea que le está generando dificultades, que le está dando adquisiciones, que lo está obligando a que todo lo que dice Seba, a esas 8 situaciones, 7 situaciones, o lo que creemos que tiene que aparecer, que aparezca pero por sí solas, y que tomen decisiones, y las decisiones que el juego le pida, y no las que nosotros querramos. No querramos controlar lo incontrolable. Es decir, que el juego aparezca, y que el juego dé soluciones, y que el jugador tenga referencias para dar soluciones en función de ciertos patrones que nosotros creemos que tienen que estar para que haya una apertura tal que entrenen la complejidad, que entrenen lo que el juego le va a pedir, incertidumbre, y no constreñir tanto que al final el ejercicio no tiene nada.